Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Es la pregunta que nos van a hacer a los colombianos el próximo 2 de octubre y que lógicamente tenemos que votarla con el sí, si queremos una Colombia justa y una Colombia amplia y una Colombia bella para las nuevas generaciones. Para el día de hoy presentamos una serie de videos elaborados por la Fundación Forjadores de Paz, en donde en primera instancia la historiadora Diana Uribe nos hace un contexto de cómo se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia. Y luego vienen 4 videos donde se explican aspectos relacionados con el problema agrario, que acuerdo sobre eso, hablaremos de la ampliación de la participación política, hablaremos del problema de las víctimas y hablaremos de las drogas ilícitas. Y finalmente el padre Luis Antonio Gallardo nos convoca a votar por el sí. Sean ustedes bienvenidos. La paz, la paz, la paz. Ay, que sí. Vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una realidad nueva que nunca hemos vivido y de saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar la página, de dejar atrás una gran cantidad de referencias de nosotros como un pueblo que se ha leído a sí mismo a través de la violencia. Y cada vez que los pueblos pasan por un proceso de paz, la humanidad en su totalidad da un paso hacia adelante. No solo porque la paz nos engrandece como especie, sino porque cada proceso de paz es un aprendizaje que nos da las claves para el siguiente. Así como Irlanda y Sudáfrica le están enseñando al mundo cómo superar los odios y la violencia, así también llegará el día en que Colombia le cuente su historia a los demás, para que otros puedan aprender de lo que nosotros hicimos. La cosa es en serio. El momento es ya, es ahora. Los ojos del mundo están mirando hacia acá y ante la magnitud de lo que está pasando, nos toca creer que esto sí es posible. Los colombianos tenemos un sentido de fatalidad colectiva. Nosotros creemos que individualmente somos capaces de todo. Cada uno tiene un proyecto que seguro le va a salir. Pero cuando hablamos de nosotros en plural, creemos que no podemos cambiar nuestro destino, que siempre nos faltará 5 pa'l peso. Y si uno mira las cosas, resulta que no es así. Este conflicto no es ni el más sangriento, ni el más largo, ni el más difícil. Es una situación llena de dolores, de injusticias y odios, como son los conflictos armados. Y por eso es que necesitamos un proceso de paz, porque la paz se hace entre enemigos. Los amigos hacen coaliciones o paseos de olla. Son los enemigos los que tienen que hacer la paz. Y si la paz se pudo en Irlanda, después de 500 años de guerra, si se pudo en Sudáfrica, después de uno de los regímenes de discriminación más terribles que vivió el siglo XX, si la paz se pudo en Ruanda, después de un genocidio que acabó con la 10ª parte de la población, a ver, ¿por qué no se va a poder en Colombia? La gente duda de la paz citando todos los problemas que no hemos resuelto. Pero la idea es firmar los acuerdos para ponernos a resolver esos problemas. Los acuerdos son un paso, no la meta. Firmando los acuerdos, podremos empezar a construir la paz todos los días en los espacios que compartimos. Esa paz que se verifica en las canchas de fútbol, en el trabajo, en los colegios, en la casa, en el campo. La paz se construye compartiendo espacios de forma distinta. Pero para llegar allá, lo primero es dejar de matarnos, para que el conflicto deje de eclipsar todo lo demás que tenemos que resolver como sociedad. Apoyar el proceso de paz es darnos la oportunidad de que no se repitan los errores del pasado. No queremos que el fin de un conflicto armado sea el principio de otros. Y en lugar de temer que el proceso no funcione y por culpa de ese temor dejar de creer en él,
Debemos apoyarlo precisamente porque es nuestro compromiso lo que le da realidad al acuerdo. ¿Y qué quiere decir apoyar el proceso de paz? Primero, renunciar a la venganza. Los conflictos ideológicos se convierten en conflictos de sangre, y la sangre hace que todo argumento se pierda en una cadena de venganzas. En Colombia ha habido muchas injusticias económicas e intolerancias políticas que han desembocado en un conflicto armado, pero las armas de ambos bandos solo han empeorado esos problemas y además nos han hecho odiarnos. La venganza no es un tema de honor, por mucho que se celebre en el cine. La venganza es un camino del que todos salen perdiendo. Y, ojo, renunciar a la venganza va más allá de abandonar la violencia. Es también renunciar a los odios, la intolerancia y la estigmatización que alimentan y se alimentan del conflicto armado. Aquel que renuncia a la venganza, aquel que perdona, no lo hace únicamente para convivir con el otro, lo hace para convivir consigo mismo. El perdón nos libera de habitar esos lugares de dolor que una víctima visita una y otra vez en su mente hasta quedarse atrapada. Los padres y hermanos seguirán muertos, pero el perdón libera a los hijos de cargar con la herencia de la venganza. Independientemente del bando, los colombianos tenemos que perdonarnos. Segundo, reconocer que este proceso de diálogo recoge las experiencias de otros países y de nuestros intentos en el pasado. Ha sido un proceso más inteligente en su metodología, digamos, en sus reglas de juego, y ha sido más comprometedor en la medida en que ambas partes se han mostrado dispuestas a ceder. O sea, esta vez es diferente y nunca hemos estado tan cerca. Tercero, entender el alcance de los acuerdos. En La Habana no se negoció la capitulación de las FARC, como dicen algunos, ni tampoco se puso el país en bandeja de plata, como dicen otros. Las dos partes se sentaron a discutir algo mucho más puntual. El siguiente paso. ¿Qué tiene que ocurrir para que dejemos de matarnos? ¿Sobre qué tenemos que hablar y qué cosas debemos negociar para estar dispuestos a dejar las armas de lado? Porque desacuerdos habrá para rato. El proceso de paz no pretende solucionar eso. Pero serán desacuerdos de palabra y no de conflicto de balas y bombas y minas antipersonales. La idea es encontrar una salida política al conflicto armado, que no es poca cosa. Pero no podemos cometer el error de pensar que los acuerdos van más allá de eso, que es absolutamente urgente. Cuarto, es muy importante que no dejemos que el proceso de paz se politice. Se la pongo así. La gente que está apoyando el proceso de paz está de acuerdo en una cosa, en que debemos dejar de matarnos. Más allá de eso, hay todo tipo de corrientes ideológicas, de posturas económicas, de interpretaciones sobre el pasado. Mejor dicho, la paz está en un nivel más profundo que todo lo demás. Eso quiere decir que apoyar la paz no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha. No es un asunto de políticos ni de partidos. Quien apoya la paz apoya unas reglas básicas de juego, que las cosas se pueden discutir, que el fin y los medios no van separados y que la vida de las personas no debe comprometerse por las ideas que tienen. Esto es tan básico, tan fundamental, que no podemos asociarlo con un gobierno en particular y no podemos ponerlo en duda cada 4 años. Y quinto, hay que conocer los puntos de la negociación. Se dice que la gente no está en contra del proceso de paz, sino en contra de los rumores acerca del proceso. Eso es muy cierto. El cambio siempre genera miedos, y en este momento crucial corremos el riesgo de que estos miedos se apoderen de la decisión que tenemos enfrente. Es por eso que los estoy invitando a que vean Dejemos de matarnos, una serie de videos en la que se explican los puntos del acuerdo de paz. Entonces, la cosa es así. Podemos liberar a las personas que no han nacido de una violencia que no les corresponde. Y podemos enseñarle al mundo y enseñarnos a nosotros mismos que los colombianos somos capaces de cosas grandiosas. Todos los que estamos presentes en este momento vamos a salir de aquí con una historia para contarle a las generaciones del futuro. ¿Cuál va a ser esa historia? ¿Que volvimos a desperdiciar otra oportunidad? ¿Que comprometimos la vida de otra generación? ¿O vamos a decirles que fue este el momento en que Colombia decidió cambiar su destino? La paz, ay, hoy, guay que sí, vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Ay, hoy, guay que sí, vamos a ayudar.
el primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela, y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. Ay, hoy, hay que sí, vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Ay, hoy, hay que sí, vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Que en las bocas siempre llevan suficiente sano y oír, que camine el pueblo a ganar su derecho a... En La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto.
Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en 3 temas: garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen 2 cosas fundamentales: crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que La Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático, precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido. Pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias, y hay 2 buenas razones para justificar la decisión. 1. Es una forma de asegurar la transición de las armas a la política, y 2. Es un gesto de reparación, en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular, pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia, y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Que en las bocas siempre llevan suficiente y sano y oír. Que camine el pueblo a ganar su derecho al buen vivir. Y que pueda el chico amar lo que quiera creer y crear. La Pachamama cuidar, solidaria es la paz. Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda.
¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrán amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y en general de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. Vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Ay, oh.
en las bocas siempre llevan suficiente sano y oír, que camine el pueblo a ganar su derecho al buen vivir y que pueda el chico amar lo que quiera creer y crear. Ya era tiempo de que el gobierno y las FARC se sentaran a hablar de paz. Pero hay una fuerza más en nuestra guerra, brutalmente violenta, que contamina la economía del país, está infiltrada en la política e incluso ha llegado a transformar nuestra cultura. Se trata del narcotráfico. Por eso, aunque el gobierno y las FARC tengan toda la voluntad de construir la paz, en Colombia esto es imposible sin enfrentar el tema de las drogas. El problema es tan importante que fue todo un punto en las discusiones de La Habana. Pero a todas estas, ¿cuál es el problema? La droga tiene una demanda enorme. Se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo, o sea, 1 de cada 20 entre los 15 y los 64 años. Esas personas financian un monstruo clandestino que mueve 300.000 millones de dólares anualmente, genera violencia y convierte en delito la actividad de más de 60.000 familias colombianas cultivadoras. Es un problema complejo y por eso fue considerado en sus distintas fases: producción, consumo y comercialización. En cuanto a la producción, el problema afecta especialmente a los campesinos. ¿Por qué? Por la necesidad de superar la pobreza. Para el 2009, en promedio, ellos ganaban apenas la mitad del salario mínimo. Y en ese contexto, para muchos, cultivar coca, amapola o marihuana es una alternativa casi obligatoria. Pero para el Estado esos cultivos son ilegales, y entonces el campesino es criminalizado. Tanto así que entre 2009 y 2014, 2.286 cultivadores fueron detenidos y más de 1 millón de hectáreas se fumigaron con glifosato, lo que afectó también cultivos legales y bosques. ¿Qué se propone para mejorar esta situación? Primero se necesita que los campesinos puedan vivir de otros cultivos. Para eso hay que invertir en infraestructura básica, vías, puentes, túneles, comunicaciones, en general, obras que mejoren el comercio, disminuyan costos y ofrezcan seguridad. Pero eso no es suficiente. Para sacar el negocio de la droga del campo hace falta una política que entienda bien la vida rural. Criminalizar al campesino y destruir sus cultivos en el fondo no soluciona nada. Por eso, en La Habana empezaron a preguntarse qué es lo que se necesita para que un campesino deje la coca voluntariamente y se pase a otro cultivo. Y acá el problema es la transición. La tierra que hoy produce coca, amapola o marihuana no puede amanecer dando mermelada de uchuvas. No solo porque cada cosa tiene sus tiempos y sus mañas, sino porque además hay que entrar a competir en el mercado de manera estable. Entonces, para apoyar la transición, los campesinos recibirán subsidios, se les dará asistencia alimentaria, se promoverá el desarrollo de huertas caseras y de cultivos que se cosechen rápido. A todas estas propuestas se les llamó Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, un plan que, para salir del papel, integrará la voz de cada una de las comunidades rurales porque se necesita que los campesinos participen en la construcción de las soluciones. Sobre el problema del consumo, el gran avance fue entender que los 839.000 consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas. De nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas. Por eso se decidió dar un giro político que nos lleve de la criminalización al entendimiento y de ahí a la prevención y a la atención en salud. Se propuso entonces un sistema nacional de atención al consumidor que incluye investigación sobre las adicciones, definir programas con participación de la ciudadanía y, lo más importante, tratar el problema como un asunto de salud pública. Ahora, veamos el monstruo desde el ángulo de la comercialización. Es decir, todo lo que va desde llevar las drogas desde el más recóndito de los laboratorios hasta cualquier lugar del mundo. Y dado que el negocio es ilegal, implica dos ingredientes: corrupción y violencia. Cada mula que intenta cruzar una frontera, cada túnel, cada submarino, cada funcionario sobornado, cada estratagema de lavado de activos, cada una de esas cosas y tantas más hacen parte de una estructura que desestabiliza la sociedad. Por eso, en La Habana acordaron enfrentar el narcotráfico desde el control de insumos para producir droga hasta generar un conocimiento detallado de la estructura económica ilegal, para perseguir, encontrar y judicializar a todos aquellos que fomentan la criminalidad en torno al negocio de las drogas. Entonces, en La Habana se decidió entender lo que pasa en el campo, entender la mente del consumidor y debilitar la estructura de violencia y corrupción del narcotráfico como aquello que podemos adelantar desde ya en Colombia. Pero también comprendieron que faltaba algo fundamental, pues la guerra contra las drogas es una estrategia a nivel global y no ha sido efectiva. Por eso propusieron abrir el debate internacional y convocar a un foro donde el mundo entero pueda poner sobre la mesa las verdades y los argumentos que hacen falta.
Solo así se combatirá la violencia por todos sus frentes y estaremos realmente construyendo la paz. Pues después de tantas idas y venidas, de tantas vueltas y revueltas, al fin recibimos un anuncio altamente positivo de parte de los negociadores del gobierno nacional y de los negociadores de las FARC allá en La Habana, de que se ha llegado ya al acuerdo final, a la negociación definitiva, y que ya todo lo que se había propuesto discutir ha sido discutido, aclarado, revisado y se ha llegado a un acuerdo. Se cumple lo que el mismo presidente dijo y lo que la misma guerrilla decía, que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Pues bien, ahora ya todo está acordado, luego ya está abierto el camino para la reconciliación con las FARC. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo, como sacerdote católico, apostólico y romano, voy a votar por el sí, porque me lo manda Cristo, me lo manda mi conciencia. No puedo seguir odiando a la guerrilla, no puedo seguir maldiciéndolos, sino que tengo que aprender a perdonar aún las peores ofensas, como el Señor lo hizo en la cruz, perdonó a sus verdugos y nos ordenó perdonar a nuestros enemigos y hacerles el bien, no el mal, y derrotar el mal con el bien. Y en segundo lugar, quiero hacer en cuenta a los señores de la ciudad de Pasto y de Ipiales, a los que viven en las ciudades, que no van al campo sino de paseo, a sus fincas o a algunos sitios de recreación como Chachahuí o como Sandoná, van a pasear, pero no viven en el campo, no han enfrentado la presencia de la guerrilla, no han padecido ataques de la guerrilla. ¿Con qué derecho los de la ciudad votamos el no cuando no hemos vivido en pellejo propio, en carne propia la guerra? No tenemos ningún derecho de votar el no. Los de la ciudad solo tenemos que votar sí, porque ¿con qué derecho votamos no si nosotros no hemos vivido las tragedias de la guerra? Vamos a ayudar que nazca la paz, la paz, la paz. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información.